eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire. Hola chicos, mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy les voy a enseñar a dibujar a Valak, el demonio de la película El Conjuro 2, con lápices de grafito, así que comenzamos rápidamente trazando todo el esquema básico de nuestro dibujo. Como ven, trazo una línea vertical que me va a ayudar a marcar una especie de simetría en el rostro, entre los ojos, la nariz y los labios. Empiezo a sombrear de una manera muy preliminar. En esta parte estoy utilizando un lápiz 4H. También pueden utilizar cualquier lápiz de la gama de los H, incluso de los B, porque al ser un dibujo bien sucio no importa tanto la utilización de los lápices, simplemente es por más comodidad. Como ven, se van trabajando todos los elementos preliminares del dibujo, es decir, las formas básicas, dónde está la sombra en cada parte, muy suavemente. Yo les recomiendo trabajar poco a poco porque es la forma más segura, así no cometen tantos errores. También aplico un poco de sombreado a lo que es el fondo, que posteriormente lo voy a perfeccionar mucho más. Ahora sí estoy trabajando todo lo que es el sombreado ya al siguiente nivel, es decir, poco a poco ir agregando más sombra con el portaminas, que me da mayor uniformidad al trazo. Es importante marcar sobre todo al principio las partes donde están las sombras más oscuras, por ejemplo, las orejas, ¿cierto? En la parte izquierda del rostro, desde nuestro punto de vista, que también es más oscura que la derecha, y elementos así. Bueno, estamos trabajando encima de un papel que es estilo sketch de 106 gramos. Es un papel de la marca Fabriano que es bastante bueno en este sentido porque el grafito se adhiere muy bien, entonces los trazos quedan muy oscuros a la vez que se mantiene la textura del papel y se nota el trazo del lápiz, que en dibujos de este calibre, que son más sucios, más toscos, queda muy bien, a diferencia, por ejemplo, si es que utilizáramos opalina lisa, en donde el dibujo quedaría mucho más limpio, y en este caso prefiero utilizar un dibujo en el cual la textura se vea más potenciada. De hecho, si tienen papeles de más de 100 gramos, o sea 150 o 200 gramos, les va a quedar más estilo pintura, y tal vez en este tipo de casos sí viene muy bien. Igualmente ustedes pueden ir probando y van a elegir en el fondo el papel que más les acomode. Bueno, ahora sí estamos trabajando lo que es la parte un poco de la vestimenta, la parte que es bien oscura. Obviamente, al ser una parte realmente oscura, digamos, de un nivel de saturación, digamos, del 90%, hay que utilizar un lápiz de la gama de los B, pero un lápiz de una graduación bastante alta, podría ser un 5B o un 6B. También pueden ir jugando con los 4B, 3B, para que no gasten tanto un lápiz. En este caso yo utilicé un 6B y también un 4B. De hecho, ahora estoy utilizando un 4B. Hay personas que comienzan trabajando este tipo de dibujos de una manera inmediata, es decir, empiezan con el detalle de inmediato, muy rápidamente, pero yo les recomiendo ir poco a poco. Así no cometemos errores y vamos trabajando el dibujo en términos generales, no solo en áreas específicas. Entonces ahí ustedes van viendo qué le hace falta al dibujo en general y lo van corrigiendo o perfeccionando. Continuamos sombreando. Me gusta trazar líneas en diversas direcciones porque así potenciamos la textura del papel. La textura que ya viene predefinida del papel, el efecto se ve mucho más marcado si trazamos líneas en direcciones aleatorias. Es decir, combinar líneas verticales con horizontales queda realmente bien. Son técnicas que uno mismo va viendo si resultan o no. Así que yo les recomiendo ir descubriendo y luego ir sombreando de la forma que a ustedes más les acomode. El portaminas me ayuda mucho para darle mayor uniformidad al trazo, entonces por eso lo utilizo después. Estamos haciendo el área de las pupilas
Entonces marcamos en la pupila, digamos, el área negra. Pueden marcar también algún tipo de destello blanco en el centro. Y posteriormente con un lápiz Prismacolor Premier o cualquier lápiz de la, digamos, un lápiz de la gama de colores más verdosos, pueden utilizar un verde normal y luego un amarillo encima, o al revés, porque como son partes tan pequeñas en realidad no se ve mucho la diferencia entre un lápiz bueno o un lápiz de gama más baja, así que no es tan importante. Ahora, como pueden ver, los ojos quedan como muy planos, se ven como muy falsos, pero es porque no los hemos integrado al resto del dibujo. Entonces, a medida que vamos trabajando, si vamos agregándolo de una manera más correcta, y se va viendo más natural, no se va viendo forzado el trazo. Por eso que les digo ir poco a poco, agregando detalles, etc. Aquí estamos trabajando también parte de la vestimenta, cierto que hay que dejar espacios en blanco porque ese es el color que tiene, y también algunos espacios con más gris por el hecho de que es la sombra, pero tratar de que tampoco sea un gris muy oscuro, sino que sea, digamos, la idea de que plasme lo que es una sombra correcta, no la oscuridad total. Ven, aquí estamos trabajando en la parte derecha también la misma zona que hicimos al otro lado, que es oscura. Entonces se va trabajando poco a poco, como ven. Lo hago así porque hay que agregar bastante presión y uno corre el riesgo de que se rompa la hoja, y esa no es la idea en ningún caso. Así que tienen que tener mucho cuidado con eso, porque me ha pasado otras veces, no en este papel, pero sí en otros papeles, que aplico tanta presión que rompo la hoja, o también se puede romper la mina. Continuamos agregando detalles. Bueno, en este dibujo estamos utilizando, como les dije, un papel fabriano, estilo sketch o esbozo. Estamos también utilizando lápices de grafito marca Tombow, desde los 4H hasta el 6B, un lápiz gel blanco, un portaminas 0,5 HB y también un lápiz Faber-Castell 4B, que es el que estoy utilizando en este momento. Ya que siempre me preguntan los materiales, la verdad es que ustedes pueden conseguir este mismo dibujo o un resultado mejor utilizando simplemente un lápiz. Es un mito que siempre se ha pensado de que es necesario tener todos los lápices que uno normalmente utilizaría en un dibujo, pero no es así. De hecho, hace muy poco yo solo utilizaba el portaminas 0,5 HB y casi con el mismo resultado. Lo que pasa es que estos lápices, como el 4B o el 6B o el 4H o 2H, nos sirven para ahorrarnos mucho trabajo. Así tenemos que trabajar menos en el fondo para conseguir el mismo efecto. En esencia, eso es lo que pasa. Estamos haciendo aquí una especie de contraste suave en lo que es el contorno del dibujo, desde abajo hacia arriba, para enaltecer un poco la figura de la monja diabólica. Así que también quitamos un poco de grafito de lo que es un lápiz de la gama de los V y luego lo difuminamos correctamente. Como ven, ahí se pierde un poco la textura de lo que es el papel, pero lo podemos potenciar encima trazando también líneas muy suaves. Continuamos oscureciendo. Para las partes bien oscuras yo les recomiendo tomar el lápiz más de lado, no de frente, para que no rompan la hoja y abarquen mayor superficie. Les va a resultar más fácil. Entonces el proceso se repite una y otra vez, continuamos oscureciendo, potenciando las sombras, las luces altas. Aquí, por ejemplo, en la parte de lo que es el ojo, en la zona blanca, yo la había dejado muy blanca con las luces altas muy fuertes, y la verdad es que le daba un rasgo más humano a la monja y no quería que fuese tan así que finalmente las oscurecí un poco y quedaron mejor, se ve más tétrico, que es la idea en este dibujo. Varios me comentaron en el dibujo, en la versión rápida, de que les dio miedo, y la verdad es que esa es la idea. O sea, es un dibujo que no tiene que ser
bonito o algo por el estilo, sino que dé miedo. Ese es el principal objetivo que tiene uno como artista al dibujar algo así. Continuamos trabajando aquí, oscureciendo y potenciando ciertas partes. Y estamos trabajando lo mismo que les dije antes de agregarle más textura trazando líneas al fondo desenfocado que hicimos atrás. Pensé en agregarle algo al fondo, quizás una cruz invertida o algo por el estilo, pero después me arrepentí porque el dibujo ya quedaba bien equilibrado, así que quizás no era necesario. Y muchas veces la decisión más difícil cuando uno hace un dibujo es decidir en el fondo cuándo terminar, porque a veces uno puede llenar el dibujo de elementos que van a hacer que el dibujo pierda un equilibrio, que se sature de elementos y otras cosas que van a hacer que en realidad uno empiece a mirar el dibujo y no se detenga, de que pierda protagonismo quizás la figura principal, y esa no es la idea. Así que muchas veces es mejor trabajar con mesura que arriesgarse, y otras veces hay que hacer lo contrario, así que bueno, eso va a depender del gusto de cada persona. Obviamente, como ustedes pueden ver en el rostro, yo no trabajé todas las luces, digamos las partes en donde no hay grafito, no las dejé más oscuras ni nada por el estilo, porque es interesante que se forme un contraste muy fuerte entre el claro y el oscuro. Claro que no tampoco digamos a un nivel tan extremo como la técnica del claro oscuro en sí, pero sí agregar un poco de la naturaleza de esa técnica a este dibujo. Y se va repitiendo el proceso indeterminadamente. Y bueno, el dibujo nos queda así. Como ven, el resultado final yo le agregué algunas cosas y no salieron en el video, porque a medida que iba procesando el video en el computador me di cuenta, oye, podría agregarle tal o tal cosa, y quedó bastante bien. Y como siempre, recuerden que pueden suscribirse al canal para más videos así. No duden en seguirme en Facebook, en Twitter, en Instagram. Aquí tienen el link al video anterior y nos vemos la próxima semana. Chao.